Bien, siendo que sí se está escuchando, aunque un poco suave, pero se está grabando, vamos a iniciar la sesión de hoy. Y como siempre, me gustaría comenzar dándoles la oportunidad de hacer preguntas si las tuvieran. Si alguno o alguna tiene alguna pregunta, por favor, la puede hacer en este momento. Bien, si no tienen preguntas, déjenme ver si logro. Voy a cambiar la pantalla, ahí está. Bien, voy en ese caso a ver si podemos entrar. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño repaso de los contenidos que se han publicado y que, como antes he dicho en varias oportunidades, estos contenidos en teoría deberían ser analizados antes de reunirnos para que la sesión se pueda dedicar en lo posible a resolver cualquier pregunta o duda que ustedes pudieran tener a partir del estudio que han hecho. Pero me da la impresión entonces que a lo mejor no han tenido todavía oportunidad de analizar estos materiales. Y bueno, eso hace que a veces por eso es que no tienen preguntas. Pero bueno, el tema... Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí decían indicaciones que tendríamos que hacer un cuestionario, ¿verdad? Del artículo 1 al artículo 15 de la ley de notariado. Sí, es cierto. Ahorita vamos a ver eso precisamente en la página de las indicaciones semanales para ver si se les pudiera tal vez dar alguna explicación adicional. Obviamente eso nomás es como una estrategia adicional de estudio, ¿verdad? El tema de la semana es el notario. Vamos a aprender todos, si fuera posible, los aspectos relacionados con el notario. Repito, si fuera posible. En las indicaciones de la semana, efectivamente se dice aquí que vamos a entrar de lleno en el estudio y análisis de la ley de notariado, buscando respuestas concretas a preguntas relacionadas con el notario. Entonces se les ha pedido en las indicaciones semanales que estudien a conciencia los artículos 1 al 15 de la ley de notariado y a medida que los analizan, que preparen un cuestionario de preguntas abiertas con sus respectivas respuestas. Y en este otro párrafo hay un ejemplo de preguntas que ustedes podrían formular. Por ejemplo, ¿qué es el notariado? ¿Qué se entiende por fe pública? ¿Qué es un notario? ¿En cuáles casos la fe pública concedida al notario es plena? Al autorizar un notario actos, contratos y declaraciones, ¿en cuál aspecto es plena la fe pública concedida al notario? ¿Qué es acto según se usa en el artículo 1 de la ley de notariado? ¿Qué es contrato según se usa en ese mismo artículo? ¿Qué es declaración según se usa en ese mismo artículo? ¿Cuál es la diferencia entre acto y contrato? Algo así como, ¿por qué aparecen como si fueran cosas distintas? Y en realidad lo son. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo se regula la fuerza probatoria de los instrumentos notariales? Como pudiste notar, de un tan solo artículo se han formulado 10 preguntas. Tú puedes hacer lo mismo y formular preguntas
a partir de las disposiciones legales que analices, o sea, tomando como fundamento de las preguntas los textos que están estudiando. Ello te servirá mucho para que en realidad puedas aprender los conceptos jurídicos fundamentales. Para entender mejor lo regulado en la ley de notariado en sus primeros artículos, esta semana vamos a estudiar la primera parte de una obra que es clásica dentro del estudio del derecho notarial salvadoreño, y son las explicaciones que dio el profesor Horacio Olmedo López, Horacio José Olmedo López. Ese documento se encuentra físicamente en la biblioteca de la universidad. Hay varios ejemplares, por si ustedes quisieran consultarlo en su formato papel, lo pueden hacer. O también se ha colocado allí un pequeño documento que contiene algunas de sus páginas, ¿verdad?, en formato PDF. Y tengan presente, por favor, que las estrategias de aprendizaje que revisamos la semana anterior, esas las pueden utilizar siempre y para cualquier tipo de texto que contenga información, por supuesto. Es decir, si están estudiando la ley, si están estudiando doctrina o sentencias de los tribunales, a las que llamamos jurisprudencia, entonces pueden perfectamente utilizar esas estrategias de aprendizaje. Yo se las recomiendo que ustedes las puedan utilizar con mayor frecuencia. Esta semana también nos corresponde hacer el laboratorio 2 del cómputo 1 y lo vamos a hacer a partir de lo que se les ha pedido que estudien, los artículos 1 al 15 de la ley de notariado y las explicaciones que aparecen en esa obra. Aquí, si ustedes pueden ver, aquí hay un par de botones, ¿verdad?, en donde aparece la ley de notariado para que ustedes la puedan otra vez revisar, el texto del que estoy hablando, del profesor Horacio José Olmedo López, y también el documento que ya conocen, el de las estrategias de aprendizaje. Repito, con la intención de que ustedes puedan volver a analizar. El laboratorio lo vamos a hacer al igual que el primer laboratorio, es decir, a las 8 de la noche el domingo en que finaliza la presente semana. Y como siempre, recuerden que es con material abierto. Con material abierto significa que ustedes pueden utilizar todos los materiales que estén a su alcance, incluso internet. Yo no tengo ningún problema en que usted pueda auxiliarse de la información que aparece en internet. Donde sí tengo problema y serio es cuando usted pide o da copia a algún compañero que se está haciendo el mismo test. Eso sí, por favor, evítenlo. Por favor, eviten pedir y dar copia, porque al igual que la vez anterior, esa es una prueba individual. Recuerden, por favor, también que si usted no sale bien, como decimos, si usted no obtiene una nota que sea satisfactoria, no se preocupe. Siempre vamos a tener oportunidades para mejorar las calificaciones que obtengan, porque la intención siempre será que ustedes aprendan, que ustedes dominen la competencia de la asignatura, no que reprueben, sino que aprueben, pero aprendiendo, ¿verdad? Así que no se preocupen y obviamente hay que estudiar, hay que leer. Entonces el cuestionario es como una estrategia de aprendizaje adicional. Repito, aquí ustedes pueden ver que de un tan solo artículo se pudieron extraer 10 preguntas. Y aquí pueden ver ustedes ejemplo de preguntas abiertas
que resultan como válidas, es decir, que podrían perfectamente ustedes utilizarlas como modelo para las propias preguntas que ustedes pudieran formular. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos también esta creo que esta es una presentación. Sí, es la presentación de la semana. Ajá. También está esta presentación de la semana. Esta se abre en una pantalla diferente. Es la presentación de la semana, efectivamente. Básicamente son algunas preguntas para que ustedes también las puedan considerar como parte de su preparación para el laboratorio. Sí, son algunas preguntas que ustedes podrían tomar en cuenta en su análisis, en su estudio. Sí, perfecto, perfecto. Bien, vamos a ver si podemos ver qué más. Ese era esto. Eso que acaban de ver se despliega cuando hacen clic aquí en contenidos semana 4. Luego en los recursos de la semana encontramos pues lo mismo que vamos a evaluar a través de ese test o de esa prueba objetiva. La ley de notariado y esa parte, primera parte de derecho notarial salvadoreño. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya, ahorita estamos precisamente en la sesión virtual y el día jueves, que es mañana, a las 10:40, vamos a tener una sesión presencial con todos. Es decir, aquello de que lo habíamos partido el grupo en dos y usted iba a venir una vez y la otra, no. Ahorita tenemos una virtual para todos, cuya asistencia es obligatoria, y tenemos una presencial para todos también. Igual, la asistencia sigue siendo obligatoria. Muchos de ustedes tienen causales válidas para no asistir, y muchos de ustedes a través del WhatsApp me lo dicen: licenciado, no puedo, estoy enfermo, tengo vacuna, estuve expuesto, o en mi trabajo. Entonces, y muchos agregan: y me comprometo, en el caso de las sesiones virtuales, a ver la grabación. ¿Ok? Entonces hay que avisar, pues, porque eso indica interés. Eso indica que usted está activo en el proceso. Pero si usted no dice nada y uno ni lo escucha, ni lo mira, cuando uno toma asistencia no aparece, entonces eso no lo veo bien yo. Y aquí está lo de la actividad evaluada, que va a ser individual y será sumativa. Esta semana nuevamente tendremos una prueba objetiva para evaluar tu aprendizaje. Miren, yo quiero, lo hice creo que con el otro grupo, con el B1. Yo quiero que ustedes me comprendan el por qué yo estoy en esta primera parte de la asignatura haciendo bastante énfasis en teoría, digámoslo así, en aspectos que son, digamos, de la ley o de la doctrina, más que en aspectos prácticos. Y es que, recuerden, la competencia la integran, o es la integración, mejor dicho, de 3 saberes para resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Esos saberes son el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir.
tienen que integrarse de manera armónica. Entonces, si uno no sabe, si uno no tiene el conocimiento, los datos, la información dentro, la práctica podría o ser imposible o ser ineficaz. Yo ponía como ejemplo que si usted, por ejemplo, desea ser eficaz al momento de escribir textos, escritos, documentos, escrituras, o sea, instrumentos notariales, obvio, ¿no? Aquí tiene usted varias opciones. Una muy buena es utilizar el dictado. Miren, ya hemos avanzado bastante en la tecnología, de tal suerte que ya podemos dictar, no sé cuántos de ustedes le dictan a sus teléfonos inteligentes o a sus computadoras, pero hay programitas, aplicaciones e incluso hardware que le permite que usted le hable y ella solita escribe las palabras que usted ha pronunciado, obviamente en voz alta y al micrófono de la computadora. Eso fantástico. Es decir, usted no necesita digitar. ¿Para qué? Si la misma computadora escribe las cosas que usted le diga. Eso es fantástico. Y ojalá ustedes, digamos, pues lo hagan de esa manera. Perfecto, perfecto. Perdón. Ok, la otra opción que tienen al momento de ejercer la función notarial, porque miren, digamos que parte de ese ejercicio de la función notarial es la redacción, la digitación, la impresión, la lectura y la explicación de instrumentos, de actos, contratos y declaraciones. Por eso es que les estoy hablando ahorita de esto. Entonces usted podría, repito, como el nivel ideal, el mejor de todos, dictarle a su computadora. Y si nunca lo ha hecho, comience hoy a manejar estos programitas que usted le dicta y ella solita escribe. Lo otro, por supuesto, va a ser la contratación de una persona que digite por usted, ¿verdad? Una persona a la cual usted le dictaría y ella iría escribiendo. Cosa, repito, que ya hacen las computadoras. No necesita de una persona, pero si no tiene o no quiere utilizar esa opción, pues entonces va a tener que contratar a alguien para que lo haga por usted. O la siguiente opción sería que usted lo hiciera, ¿verdad? Que usted sea quien se coloque frente al teclado y comience a digitar. Aquí es donde venía mi ejemplo. Si usted no sabe, es decir, no tiene el saber conocer en cuanto a los dedos que tiene que utilizar y cuáles teclas se presionan con cada uno de los dedos. Recuerde, uno normalmente tiene 10 dedos y el teclado está diseñado de tal manera que uno pueda tener acceso a todas las teclas con los 10 dedos. Y ahí obviamente hay algunas aplicaciones, algún software que le permite a usted que gane destreza y habilidad. Pero si usted no tiene ese conocimiento y comienza a practicar sin esa teoría, a ver quién adivina por mí, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted comienza a practicar sin saber ni siquiera cómo colocar los dedos, ni cuáles dedos colocar en el teclado. A ver quién me adivina. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que usted va a comenzar a escribir de la manera que quizás lo hace ya.
utilizando únicamente 2 dedos. Y en el mejor de los casos, 2 por mano. En el mejor de los casos. Quizás de repente el pulgar en cada mano. 6 dedos. Eso es lo que va a pasar. Lo que podemos llamar una práctica que no va de acuerdo con el saber conocer. Entonces, lo mismo podemos decir, híjole, mano, fíjense que hay muchas cosas que se hacen, nosotros decimos vulgarmente, por costumbre, y a veces decimos por inercia. Hacemos las cosas sin saber el porqué de esas cosas que hacemos. Es decir, hemos entrado a niveles prácticos, pero sin haber antes abordado los aspectos teóricos. Es decir, le hemos dado más importancia al saber hacer que al saber conocer. Entonces, por eso es de que yo, en lo personal, creo que no podemos decir que la teoría es mala o que debemos descartarla. Para nada. Necesitamos el saber conocer, tanto o más de lo que necesitamos el saber hacer. Y ya no digamos el saber ser, convivir. Por eso es que me van a disculpar, pero de momento voy a tener que ponerle mucha énfasis al saber conocer. En consecuencia, para prepararte para la prueba del domingo a las 8 de la noche, tienes que, o sea, no es cuestión, tienes que leer y estudiar los siguientes materiales. Ley de Notariado, artículos 1 al 15. Y Derecho Notarial Salvadoreño de Horacio José Olmedo López. Toma nota de que por el momento no evaluaremos los 3 artículos que se te dieron la semana pasada. Los vamos a dejar de ladito por el momento. Esos ya ustedes los trabajaron, bueno, escogieron uno y le aplicaron al menos 3 instrumentos de aprendizaje o estrategias de aprendizaje. Uno de ellos es el mapa conceptual de Google. Y bueno, por lo menos trabajaron uno ya. Algunos quizás trabajaron 2. Y los que llegan al nivel estratégico pudieron haber trabajado los 3. Pero bueno, yo les pedí por lo menos que trabajaran uno. Así que eso de momento no lo vamos a tocar, sino que vamos a tocar únicamente el de el doctor Olmedo López. Todos los estudiantes lo harán el mismo día y a la misma hora. Y tendrán 2 horas como máximo para completarlo. De 8 a 10. Si usted entra a la prueba a las 8:30, esos 30 minutos ya no los va a poder utilizar. Si entra a las 9, solo va a poder utilizar 1 hora nada más. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a la actividad de evaluación de la semana? Y creo que eso es todo. Sí, pues de ahí el foro de consultas. Repito, ¿alguna pregunta, jóvenes, aún? Bueno, qué bueno que ustedes no tienen preguntas, porque podría significar, bueno, 2 cosas. O que no han estudiado y por ende no se les ha presentado ninguna duda, o que habiendo estudiado pues han comprendido lo que han leído. Allá ustedes. Bien, vamos entonces vamos a ver, esto lo vamos a dejar de ladito, guárdelo, y vamos a recuperar por aquí la ley de notariado. Vaya, vamos entonces a aprovechar la sesión de hoy para leer la ley de notariado y para ir haciendo algunos comentarios, ¿verdad? De tal manera que ustedes puedan comprender el sentido y el alcance de estas disposiciones. Ya el artículo 1 ya lo comentamos,
pero si tienen alguna pregunta en relación con el artículo 1, la pueden hacer con total libertad, con toda confianza. Repito, si tienen alguna pregunta con relación al artículo 1. De aquí fue que se sacaron las 10 preguntas que les puse como ejemplo en las indicaciones de la semana. El artículo 2 creo que también ya lo comentamos. Este artículo menciona varios conceptos. Menciona el concepto de instrumento notarial, el cual lo equipara con el concepto instrumento público. Aunque no sean en el fondo términos sinónimos, pero para esta ley sí lo son. Es decir, para la ley de notariado, decir instrumento público es lo mismo que decir instrumento notarial. Y según esto, hay 3 categorías en instrumentos notariales o públicos. Perdón. La escritura matriz, la escritura pública o testimonio y las actas notariales. Entonces, esto es, según el artículo 2, los instrumentos notariales o instrumentos públicos. La matriz, que es la que se asienta en el protocolo. La pública o testimonio, que es aquella en que se reproduce la escritura matriz. Y las actas notariales, que con una sola excepción, son las que no se asientan en el protocolo. ¿Alguna pregunta en relación con lo que dispone el artículo 2? Sí, yo tengo una duda. Ok, dígame. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos bien. Bueno, quiero saber que me dé un ejemplo o algunos ejemplos de las actas notariales. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un acta notarial es, en principio, un instrumento notarial, lo que significa que no solo es elaborada o redactada por un notario, sino también autorizada por un notario. Y el notario la autoriza con su firma y colocando en ella su sello. Las actas notariales no van en el protocolo, es decir, no se imprimen en esas páginas, o mejor dicho, en esas hojas de papel que uno compra en el Ministerio de Hacienda, teniendo para ello pues una autorización de un juez o de la sección del notariado, si estuviéramos en San Salvador. No se asientan en esas hojas, no se imprimen en esas hojas, sino que se imprimen en hojas de papel común y corriente, ¿verdad? Hojas de papel bond, por lo general color blanco, pero eso tampoco está regulado. O sea, si usted quiere usar un papel amarillito, beige, rosadito, podría hacerlo, pero no creo que se vea bien, no se ve muy formal, pero no importaría. Es decir, ese es como el color de la tinta que se pueda utilizar, si azul, negro, bueno, puede ser negro, puede ser azul, un verde oscuro, qué sé yo, pero es decir, tampoco va a utilizar que una letra sea de un color y la siguiente de otro, y así como que es arcoíris, o sea, tampoco. O sea, hay que tratar de darle cierto nivel de formalidad al ejercicio. Pero lo que les quiero decir es que no es que haya algo escrito, pues que diga, tiene que ser papel blanco y la tinta tiene que ser negra y cuando se firme tiene que ser con color azul o claro, pero tampoco se ve bien que lo haga con color verde, pues por bonito que le guste y sea el color verde, tampoco va a usar un lapicero verde para firmar, pues se vería muy informal.
hacía muy como que no le diera relevancia, como que más que un instrumento legal fuera un instrumento decorativo, ¿verdad? O sea, hay que valorar eso también, pero no es porque la ley se lo diga, pues, ¿verdad? Y me atrevo a decir que tampoco por eso le van a llamar la atención como notario. El ente que de alguna manera supervisa, y digo de alguna manera porque tampoco es tan rígido esa supervisión, que es la sección de notariado. Les pongo un ejemplo. Yo, cuando hacía las escrituras matrices, yo trataba de imprimir en el protocolo de tal manera que en la parte de abajo de cada hoja dejar el espacio suficiente para las firmas. 3, 4, en algunas ocasiones 5, dependiendo de la cantidad de firmas que se iban a recoger, pero que eso quedara en la parte de abajo. Es decir, cada hoja tiene 2 lados, el frente y el vuelto, y cada lado tiene 24 líneas para poder escribir sobre ellas. Es decir, uno puede escribir 24 líneas de texto en cada página, sobre la base de que la página es el lado. Un lado es una página, el reverso es otra página de una misma hoja. Entonces yo trataba, repito, de que el texto lo imprimía y para las firmas dejar, digamos, desde la línea 20 hasta la línea 24 para que allí se firmara. Y la siguiente escritura, iniciarla cabalito en la línea 1. No importaba si era del frente o del vuelto, pero iniciar, repito, en la línea 1 cada instrumento. Para lograr eso, yo tenía que jugar con los tamaños de la letra. Jugar, repito, digo yo jugar, pero la verdad es que es como manejar o manipular el tamaño del font, de la fuente, el tamaño de la letra. De tal suerte que, calculando, algunas páginas yo las ponía con letra tamaño 10. En el mismo instrumento, otra página podía ir con letra tamaño 11. Porque si la ponía con 10, no lograba mi objetivo, que era que me quedara terminando en la línea 20 o en la línea 19 para que me dejara de la línea 21 o de la línea 20 a la 24 libres y allí que firmaran los otorgantes o los comparecientes. Entonces, repito, yo tenía que jugar. Había ocasiones en que con ese objetivo yo hacía una letra bien pequeña. Es decir, una letra que había que utilizar anteojos para leerla. O sea, no tan pequeña que no se pudiera leer ni siquiera con lupa, pero sí una letra, digamos, más pequeña que la más pequeña que usted pudiera imaginarse. Ejemplo, tamaño 7 o tamaño 8, cuando el normal podría andar por el 10, 9 en algunos casos, pero yo utilizaba 7, a veces 6. Una vez sí me llamaron la atención y me dijeron, mire licenciado, no es que sea un mandato de ley, pero para nosotros aquí en la sección, cuando tenemos que extender testimonios de las escrituras estas que usted ha impreso en el protocolo, nos resulta un poco difícil leer porque la letra está un poco pequeña. Usted verá que es cierto, y era cierto. Entonces, por favor, así en esos términos me lo dijeron.
O sea, no me dijeron, mire, usted está violando la ley, por ejemplo. Era imposible que me lo dijeran así. Pero sí, de muy buena manera, me dijeron que no utilizara letra tan pequeña porque para ellos no era muy práctico o no era muy cómodo, porque a veces ellos dan los testimonios por vía de fotocopia, pero a veces los dan por vía de transcripción. Y eso significa tener que leer y tener que transcribir, o sea, digitar lo que están leyendo. Entonces, imagínese usted ahorita, por ejemplo, el tamaño de la letra que tengo en la pantalla. Resulta, por supuesto, muy fácil de leer, pero ¿qué tal si les pongo esta letra? ¿Ah? ¿Cómo la ve de ahí? De esto es de lo que estoy hablando, de que yo jugaba con los tamaños de la letra. Y era legible, por supuesto, como es legible lo que está aquí. Por supuesto que es legible, pero cuesta leerlo. Entonces, con eso en mente, lo que les estoy diciendo es que uno maneja o uno podría manejar eso, hablando por supuesto del protocolo. Las actas, contestando la pregunta del compañero, no se asientan en el protocolo, sino en hojas de papel blanco, pudiendo también utilizarse el frente y el vuelto. Es decir, la página que uno mira y la parte de atrás de la hoja, que sería otra página. Se puede perfectamente utilizar ambos lados. De hecho, se debe utilizar ambos lados para no dejar un espacio allí que no tenga contenido entre un texto y el siguiente, ¿no? O sea, que hay que utilizar ambos lados. Y un ejemplo podría ser el acta prematrimonial, que es una acta que todos los notarios estamos obligados a elaborar cuando dos personas lo buscan a uno para que les autorice el matrimonio civil. Entonces uno tiene que redactar un acta, repito, en papel simple, donde se escriben todos los datos de los novios, de los contrayentes, y en esa acta ellos bajo juramento manifiestan su deseo de contraer matrimonio civil entre sí y no tener impedimentos legales para hacerlo. Entonces ese es un ejemplo de un acta. Otro ejemplo podría ser en materia mercantil una acta que el notario levanta para dejar documentado el protesto de una letra de cambio o de un cheque. El protesto es como un acto mercantil que consiste en acreditar o hacer constar que esa letra de cambio o ese cheque fue presentado en tiempo y que para su pago o para su cobro, pero que no fue pagado. Entonces, eso también se puede hacer en acta. Otro ejemplo de un acta en las leyes, en leyes especiales, a veces aparece esa posibilidad de que cierta actuación se deje constancia de ella en una acta. Se me ocurre, por ejemplo, en materia de accidentes de tránsito. Hay una ley especial que regula todo lo que tenga que ver con accidentes de tránsito, y en ella aparece la posibilidad de que al haber un accidente que solo deja daños materiales, se pueda ir donde un notario y en acta dejar documentado algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio entre las partes involucradas, y eso se hace, repito, en acta. Otro ejemplo, y quizás el ejemplo más común, es un acta que se redacta cuando existe un documento privado y los que lo suscribieron ese documento privado
le quieren dar la categoría o el valor de instrumento público a un documento privado. Entonces, viene el notario y a continuación del documento privado incorpora una acta notarial. Y en esa acta el notario relaciona las cláusulas esenciales del documento privado, tales como las que tengan que ver con montos, plazos, formas de ejecución, etc. Y en esa acta el notario da fe de que las firmas que han sido colocadas en el documento privado son auténticas. Y lo afirma el notario de que son auténticas porque las pusieron en su presencia. O, si no las pusieron en su presencia, porque las han reconocido como propias. Usted puede llevarle a un notario un documento privado ya firmado. Es decir, usted no lo firma en presencia del notario, pero usted le dice al notario: señor notario, esa sí es mi firma, yo firmé ayer, firmé hoy en la mañana, firmé hace un mes, no importa, es mi firma. Entonces esa es otra manera en que el notario autentica o legaliza o certifica de que la firma es auténtica, no porque la haya visto cuando la pusieron, pero sí que la persona dijo que él o ella la había puesto, esa firma. Ahora bien, esa acta también debe ser firmada por los mismos que suscribieron el documento privado, el acta notarial. Ese quizás sea el ejemplo más común de acta notarial. Repito, el acta que legaliza el contenido, las obligaciones y que autentica las firmas de un documento privado. Repito, un acta notarial que se elabora y se imprime a continuación del documento privado. Quizá ustedes ya hayan tenido en sus manos una acta como esta, porque también uno de los ejemplos y de los casos más frecuentes es el de las compraventas de vehículos automotores, las cuales se permite que se puedan otorgar en documento privado reconocido, es decir, en documento privado que lleva a continuación esa acta notarial de la cual he estado hablando. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Repito, aprovechen porque es bueno preguntar. Sí, la ley de notariado en el artículo 2 establece, ¿verdad?, los instrumentos públicos o los instrumentos notariales. Sí. Entonces, llamaríamos que la escritura matriz, ¿cómo se llama la otra? La escritura pública y las actas notariales, de esa forma se clasifican los instrumentos públicos. Lo podemos llamar como clasificación, o sí, es que es un concepto. No, es una forma de clasificar. Pero, ojo, según la ley de notariado. Porque lamentablemente nosotros no hemos tenido a veces congruencia o concordancia entre distintas leyes. Miren, por décadas había una discordancia entre el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, porque uno lo habíamos copiado de Chile y Chile de Francia, el civil, y el otro lo habíamos copiado de España. Como en Francia los instrumentos se clasificaban de cierta manera y en España se clasificaban de otra, entonces teníamos esa discordancia o incongruencia y no, digamos, no había pues uniformidad en cuanto a cómo clasificar. Ahí es donde se daba, por ejemplo, aquella trinomia, aquel triángulo o trinomía
entre los instrumentos públicos, auténticos y privados. Es decir, había una categoría, llamémosle intermedia, entre el instrumento público y el instrumento privado, y era el de los instrumentos auténticos. Pero para otro cuerpo normativo solamente habían dos, los públicos y los privados. De tal manera que los auténticos se encajaban dentro de los públicos. Ahora nuestro Código Procesal Civil y Mercantil solamente hace referencia a instrumentos públicos y a instrumentos privados. Y dentro de los públicos caen los auténticos. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo más fácil de encontrar de un instrumento auténtico? Miren, la definición de instrumento auténtico, por lo menos históricamente, es que es aquel que es expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Instrumento auténtico. Para nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ya no existe el instrumento auténtico, sino que se llama instrumento público. Pero al llamarle instrumento público, ya no lo podemos equiparar con los instrumentos notariales. Es decir, aquí se mantiene esa incongruencia entre la ley de notariado y el Código Procesal Civil y Mercantil. Porque la ley de notariado confunde o hace sinónimos los instrumentos públicos con los instrumentos notariales. Pero la mera verdad es que hay instrumentos públicos que no son notariales. El ejemplo que les iba a dar: una certificación de una partida de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de divorcio, extendida por el jefe del registro del estado familiar. La certificación misma de una sentencia dictada por un juez y que él mismo la certifica, o el secretario de actuaciones la certifica, o cualquier otro auto o resolución certificado, es un instrumento público que antes se llamaban auténticos, pero no es notarial. ¿Qué de notarial puede tener una certificación de partida de nacimiento? ¿Qué de notarial puede tener una certificación de una resolución judicial? Entonces, contestando su pregunta, el artículo 2 contiene, por supuesto que contiene, una clasificación de los instrumentos públicos en tres: la escritura matriz, la escritura pública o testimonio y las actas notariales. Pero, por favor, comprendamos que instrumentos públicos, de acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, va más allá de los instrumentos notariales. Si a mí me preguntaran, yo diría que estos son instrumentos notariales: la escritura matriz, la escritura pública o testimonio y las actas notariales, y que tienen idéntico valor que el que tienen los instrumentos públicos. Esa podría ser como la conclusión a la cual yo podría llegar. Yo, pues, Napoleón Ríos Lazo, a la cual yo podría llegar, que se llaman más propiamente instrumentos notariales y que su valor probatorio es el mismo de los instrumentos públicos. Y diciendo esto, no hay ningún problema en introducir en el concepto de instrumentos públicos los instrumentos auténticos, como lo hace el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ¿alguna otra pregunta que deseen formular? Sí, es que yo había realizado, ya realicé el cuestionario, ¿verdad? Me salieron como 35 preguntas del artículo 1 al artículo 15. Perfecto.
Entonces yo así lo establecí, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los instrumentos públicos o instrumentos notariales? Pero el artículo 7 me habla de una incapacidad, y lo que yo no entiendo, bueno, pues cohecho, así sé que es, ¿verdad? Fraude y la falsedad, pero ¿qué es la venalidad? Es una causa de inhabilitación, según el artículo 7. Estaba leyendo ayer, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta que también he incorporado en mi cuestionario. ¿Qué es una venalidad? En realidad no tengo ni idea de qué es una venalidad, y por eso lo pregunto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vaya, vamos a tratar de hacer un ejercicio que muchos no lo recomiendan, pero yo no le veo ningún problema, porque cuando uno no tiene una idea de algún término, habrá otros que sí lo pueden tener, ¿verdad? Me refiero a una idea y la comparten con otros. Entonces viene uno, por ejemplo, yo pondría aquí en Google venalidad, significado jurídico. Miren qué bonito. El mismo Google me dio estas posibilidades. Al nomás poner venalidad, me puso aquí venalidad, significado jurídico. Entonces vamos a hacer clic aquí a ver qué dice. Venalidad, cualidad de venal, o que puede ser sobornado. Quedó inscrita, pero sin otro testimonio que el certificado suscrito por un político retirado, de todos conocidos por su venalidad. Y aquí dice que son definiciones de Oxford Languages. Es decir, cualidad de venal. De ahí viene venalidad. O que puede ser sobornado. Fíjense, usted manifestó con bastante honestidad que no tenía ni idea. Pregunto, ¿la tiene ahora? Sí, ahora sí, el problema es que no me quise ir a Google, porque obviamente ahí usted sabe que no es fiable la información, ¿verdad? En algunos casos. Exacto. Entonces me quedé mejor así, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, el cohecho sí lo encuentro en una ley especial, ¿verdad? Como el Código Penal, o sea, que es el cohecho, ahí está, el fraude, entonces ahí me voy y sé lo que es. Sí. Pero en realidad si me iba para Google, pues ahí se escribe cualquier cosa, ¿verdad? Pero igual, o sea, ya con este concepto, significado ahí, o sea, de soborno o ser sobornado, pues ya tengo una idea más clara respecto de lo que se trata, respecto de las incapacidades, de la inhabilitación de los notarios. Ajá, correcto. Vaya, ahora, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, mire, efectivamente, aquí vamos a aplicar aquel consejo que dio el apóstol Pablo, que decía, examinadlo todo, retened lo bueno. Me parece un consejo muy sabio. Claro, no quiere decir con ello que va a ir usted a hacer cosas malas para ver cómo son. No es eso tampoco. Pero, vaya, por ejemplo, mire, venalidad, definición, Diccionario de la Lengua Española, RAE. Y el sitio es un sitio que termina con una S. Mire, les voy a explicar algo que tal vez ustedes no lo conozcan todavía. Cuando uno ve un sitio en internet que tiene una S, eso significa que los propietarios de este sitio han hecho un esfuerzo adicional, que no todos lo hacen, para proteger su sitio, su página. Y ese es el caso de este sitio, el sitio de la Real Academia Española. Miren, no me lo están preguntando, pero nuestros jueces, nuestros magistrados utilizan este diccionario para definir algunos términos que o bien no tienen un significado concreto en las leyes y que por ende hay que buscarlo en un diccionario de la lengua.
en un diccionario de la lengua. Entonces, claro, aquí el concepto está un poquito, digamos, muy corto, ¿no? Cualidad de venal. Pero venal es un link, es un vínculo que, vamos a ver, vamos a presionarlo, a lo mejor me lleve al término. Pues no pasó nada. Oh, bien, aquí está. Venal, adjetivo. Miren, entonces, vaya, yo quisiera coincidir con usted en el sentido de que la información que podemos encontrar en Google y en Internet en general no necesariamente es 100% exacta, ¿verdad? Y no debemos nosotros confiar ciegamente en la información. Pero, por lo menos, en algunas ocasiones, podría servirnos para darnos, aunque sea una idea, una aproximación, como en el caso de este término. Es un adjetivo que significa vendible o expuesto a la venta, del latín vendibilis. Es decir, ya con eso y con lo otro que decía aquí, que se deja sobornar con dádivas. Entonces, yo creo, repito, que sí nos puede ayudar, ¿verdad? O sea, no le temamos a la información no confiable al grado de decirle que no, ¿verdad? En todo caso, sino que podemos perfectamente, claro, con cautela, con cuidado, con bien despiertos, ¿verdad? Y siempre con la actitud crítica, pues si usted encuentra un término y por ejemplo, imagínense que encontráramos venalidad, viene de vena, o sea, las venas que uno tiene en el cuerpo, y significa que fácilmente agarra una hemorragia. O sea, imagínense que encontráramos una definición así, pues que alguien allá diga, voy a poner esto aquí para engañar, para ver quiénes son los tonditos que me creen, porque también los hay. Pero allí es donde usted puede como consultar varias fuentes, pues. O sea, no contentarse con la primera que encuentre, sino ver varias, y luego va a encontrar muchas coincidencias que en todo caso le van a permitir recibir una idea, aunque no sea muy depurada, pero por lo menos una idea, tal como lo acabamos de presenciar con el término venalidad, ¿verdad? Así que ahí les dejo también esa recomendación. No le tengan un temor a la información que se publica en Internet, descartándola de entrada, ¿verdad? Sino que podemos perfectamente consultar y luego, pues, con ello por lo menos alcanzar una idea inicial. Bien, ¿alguna otra pregunta que les gustaría formular? Vaya, el artículo 3 ya lo comentamos también. Según él, la función notarial se puede ejercer en toda la República y en cualquier día y hora. No hay pues limitación por razón del territorio ni por razón de el turno, como me decían por ahí. Es decir, no hay limitantes horarias. Cualquier día y hora. Todos los días y las horas son hábiles para ejercer la función notarial. Asimismo, se podrá ejercer esa función en cualquier día y hora en países extranjeros. Pero aquí tenemos una limitante importante que ya hemos comentado. Y la limitante es que esa función en el extranjero se restringe a actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Eso es una limitante importante.
porque nos ayuda a responder preguntas como aquella que ya les hice en una ocasión a ustedes. Si un notario estaría facultado para autorizar el matrimonio civil de una pareja, salvadoreños o no, pero en otro país, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, como el matrimonio es un acto cuyos efectos no se surten o no se manifiestan solo en El Salvador, sino que en todo el universo, hoy con eso de los viajes al espacio, ¿no? de ese, no recuerdo el apellido, pero ese multimillonario. Entonces, no por ir usted a la luna o salir del planeta, pierde su estado familiar y allá es soltero y al entrar otra vez es casado. No, en todo el universo, digo yo, el matrimonio, no solamente en El Salvador. Entonces, en ese caso, no, el notario no estaría autorizado por esta limitante que acabo yo de subrayar aquí. Porque en el extranjero, los notarios pueden ejercer esa función para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Bien, en el artículo 4 se menciona que la función del notariado solo podrá ser ejercida por aquellos que estén autorizados por la Corte Suprema de Justicia. Esa vendría a ser como la respuesta inicial. ¿Quiénes podrán ejercer la función del notariado? Respuesta: aquellos que estén autorizados de conformidad con la ley por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Otra pregunta: ¿y qué se requiere para obtener esa autorización? Lo que les decía, ¿no? Ir formando un cuestionario de preguntas y respuestas. Bueno, ser salvadoreño, aquí no distingue. Y hay un aforismo muy famoso, traten de anotarlo por allí y tenerlo presente. El aforismo dice que donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir. Ubi lex non distinguit, noc nec us distinguit debemus. En latín, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir tampoco. Entonces, si dice ser salvadoreño, aquí entra el salvadoreño por nacimiento que le decimos, y ahí entran aquellas dos categorías del jus solis y el jus sanguinis, y también entraría el salvadoreño por naturalización, que es aquel que, no siendo salvadoreño por nacimiento, obtiene esa calidad después de haber seguido un proceso de naturalización. También se requiere estar autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado. De allí que para ser notario se necesita previamente ser abogado. Y aquí viene algo que llama la atención en cuanto a su significado literal, porque dice someterse a examen de suficiencia en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué dice? Aquellos salvadoreños que hubieran obtenido su título universitario en el extranjero. Entonces uno dice, ve qué galán. Quiere decir que si yo he obtenido mi título universitario aquí en el país, entonces no tendría por qué someterme a ese examen de suficiencia, porque ese es el significado literal de este ordinal tercero. Ahora, lo que pasa es que nosotros hemos tenido una historia legislativa muy dispersa. Creo que ese es un buen término. Dispersa. Es decir,
no hemos hecho un esfuerzo de codificación que nos permita reunir en un solo instrumento, llámese código, las leyes que regulen una materia o asunto determinado, sino que se le ocurrió a un diputado o a un sector de la sociedad y buscan a un diputado con iniciativa de ley y entonces llega y presenta una ley, de ahí que al mes otra ley, y de ahí otra ley, otra y otra y otra. Bueno, los diputados a veces hasta se jactan. Ah, no, si en lo que yo estuve ahí emitimos 60 leyes. Es su gran logro. 60 leyes. Es decir, bueno, con eso lo que les quiero significar es que, no, hombre, usted cuando le preguntan, ¿y tú qué haces? No, estoy estudiando. Ah, qué bueno. ¿Y qué estás estudiando? Leyes. ¡Ja! Mentiroso. Es decir, leyes. No, hombre, estudiar leyes en este país es algo casi imposible. Si usted, por ejemplo, en el sitio de la jurisprudencia.gov.sb se pone a descargar todo lo que se puede llamar ley, no, hombre, ahí tiene para leer años. Solo leyendo pasaría usted. Entonces, bueno, volviendo al punto. Hay una ley que se llama Ley Orgánica Judicial. Fíjense el nombrecito que tiene. Ley Orgánica Judicial. ¿Qué les da a entender a ustedes ese nombre? Orgánica Judicial. ¿Qué les da a entender? Su nombre mismo. Orgánica Judicial. Es decir, una ley orgánica es la que hace referencia a los órganos, es decir, a la estructura, al esqueleto, a la conformación. Ejemplo, ley orgánica de la Universidad de El Salvador, ley orgánica del Banco Central de Reserva, ley orgánica del Fondo Social para la Vivienda, ley orgánica del Instituto Urbano de Seguro Social, ley orgánica del Ministerio Público, ley orgánica judicial. Obviamente, la ley que regula la estructura, conformación, atribuciones, ¿de qué? De los jueces. ¿Cierto? Judicial. Pero en esta ley orgánica judicial metieron un artículo, obviamente con posterioridad a la ley de notariado y a este artículo que estamos analizando, el artículo 4, y allá, en aquella ley, es donde dice que el examen de suficiencia es para todos, no solamente para aquellos salvadoreños que hubieran obtenido su título universitario en el extranjero. ¿Quién de ustedes recuerda cómo se le llama cuando en dos cuerpos normativos que regulan una misma materia hay disposiciones contradictorias? ¿Quién recuerda? O aunque sea una idea. ¿No sería una antinomia, Lico? Sí, creo que ese es el nombre. Yo realmente no recordaba, pero sí me parece bien, antinomia. Una especie de contradicción interna entre dos cuerpos normativos. Porque también existen lagunas, ¿verdad? O vacíos o algo así, que de alguna manera tiene que dárseles una solución, ¿verdad? Ahora, ¿quién recuerda cuál es como la regla para solucionar antinomias? Hay como una regla, o quizás más de una. Tiene que ver con determinar, primero, cuál es la ley general y cuál es la ley especial. Y hay un criterio de especialidad que hace predominar la ley especial con respecto a la ley general. ¿Recuerdan eso? El criterio de especialidad. Y luego también hay que determinar lo que se conoce como derogación tácita. La derogación tácita
es aquella en donde una ley posterior o más nueva deroga, aunque no lo diga expresamente, aquellas disposiciones contenidas en leyes que son previas o anteriores. Eso tiene un alto contenido lógico, ¿no? La ley más nueva prevalece sobre la ley más vieja o la ley anterior. Entonces, así han tratado de explicar el por qué el examen se los hacen a todos. Así como dijo la abuelita, dijeron a todas. Es decir, el examen de suficiencia se le practica a todos. Y nos hemos quedado con un artículo aquí que prácticamente no tiene vigencia, no tiene aplicación práctica. No podemos nosotros, en base a él, decir que el examen será solo para ciertas personas. No, la verdad es de que es para todos los que deseen. Esto se explica en este tratadito o tratado hecho por el profesor Olmedo López. Así que les pido que se remitan a él. También podrán obtener la autorización los centroamericanos autorizados para ejercer la abogacía en la República, que tengan 2 años de residencia en El Salvador, por lo menos, que no estén inhabilitados en su país para ejercer el notariado. Y aquí viene una parte que hace inaplicable por completo esta posibilidad. Y siempre que en este último, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, puedan ejercer el notariado los salvadoreños, sin más requisitos que los similares a los que establece este artículo. Miren, dice el profesor, pues no sé si será igual, supongo que sí, pero dice él que no hay ningún país en el cual un salvadoreño pueda ejercer el notariado y por ende, dando, tampoco ningún centroamericano va a poder ejercer el notariado aquí en El Salvador. Estamos hablando del notariado. No tengo muy claro de momento la abogacía, pero me interesa el notariado porque es la asignatura que estamos analizando. Bien, artículo 5. Aquí se mencionan varios nombres que por supuesto también implican conceptos o términos que, ¿por qué no?, deberíamos también conocer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se habla de cónsules generales y de cónsules como si fueran categorías distintas? Pues a mí me resulta obvio que lo son. Es decir, que no es lo mismo un cónsul general que un cónsul. Yo he escuchado también cónsules de carrera, lo que me da también la pauta para pensar que hay cónsules que no son de carrera. Les pongo un ejemplo. Pues de repente hay por allí un amigo del presidente o de un funcionario que no tiene ni las más mínimas cualidades, ni competencias, ni capacidades, ni actitudes, pero lo ponen como cónsul. Es decir, no ha ingresado a la carrera del servicio consular, no ha hecho estudios que lo habiliten, que lo capaciten, no tiene ningún certificado, ningún título, ningún diploma, pero es chero. Ese sería obviamente un cónsul que no es de carrera, pero cónsul en todo caso. Y luego están los vicecónsules. Entonces, yo traigo esto a cuenta porque, miren, no es
la misión de un profesor enseñarles cada término y explicárselos así a su satisfacción. No. Eso es hacerlos a ustedes cuentas bancarias en las cuales depositar información. Sistema tradicional, arcaico, totalmente desfasado. Pero sí resulta una misión del profesor decirles: miren, vayan y averigüen qué vamos a entender por jefe de misión diplomática. Vayan y averigüen qué vamos a entender por cónsul general. Vayan y averigüen cuál es la diferencia entre un cónsul general y un cónsul. Vayan y averigüen de qué estamos hablando cuando decimos vicecónsul. Y esto incluso está como invíbito en la pequeña actividad que les pedí que hicieran, ¿no? De ir preparando un cuestionario con preguntas y respuestas. Una estrategia de aprendizaje. Bien, lo que podemos aprender acá es que ellos podrán ejercer funciones de notario, ojo, en los países en que estén acreditados. Vean qué interesante esta parte. Alguien podrá ser cónsul general allá en Estados Unidos y según esto podrá ejercer funciones notariales, pero solamente en Estados Unidos, no en otro país. A menos que casualmente también fuera notario, porque también existe esa posibilidad de que a un notario se le nombre como cónsul general, solo cónsul o vicecónsul, en cuyo caso, pues, como cónsul solo en el país donde está acreditado, y como notario, pues ya lo hemos aprendido, en todo el territorio de la República de El Salvador o en el extranjero, para autorizar actos, contratos y declaraciones que solo deban surtir efectos aquí en El Salvador. Ahora, hay algo que ustedes tienen que relacionar con el artículo 5, y es el artículo 68, si mal no recuerdo. Este artículo 68 se refiere a los agentes diplomáticos o consulares, y es importante relacionarlo porque nos aclara. No es el 68. Vamos a ver. Déjenme ponerlo. Aquí está mejor. Oh, sí, el 68 era. Dice: actuaciones notariales de los agentes diplomáticos y consulares. La función notarial es porque tengo que hacerlo grande. Aquí está. Actuaciones notariales de los agentes diplomáticos y consulares. La función notarial concedida a los jefes de misión diplomática y a los cónsules generales, cónsules y vicecónsules es indelegable. Eso ya lo sabemos con relación a los notarios, que no se puede delegar en otras personas, es indelegable. Y aquí viene la aclaración que yo quería que ustedes tomen muy en cuenta. Y en cuanto a los primeros, o sea, en cuanto a los jefes de misión diplomática, solo podrá ser ejercida a falta de cónsules generales, cónsules o vicecónsules, o estos
estuvieran imposibilitados o impedidos. En otras palabras, los jefes de misión diplomática en principio no pueden ejercer funciones notariales. Solo lo podrán hacer a falta de. Eso es lo que, por favor, tomen muy en cuenta. Es decir, si no hubiera un cónsul general, un cónsul o un vicecónsul. Repito, si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan temor ni duda en hacerlo. Sigue diciendo este artículo 5 que los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo civil podrán ejercer el notariado tratándose de testamentos, según se prescribe en esta ley. Esa prescripción la encontramos, ya que dice, según se prescribe en esta ley, la encontramos en el artículo 40, si mal no recuerdo. Aquí está. En el artículo 40 encontramos eso a lo que nos remite el artículo 6. Y dice el artículo 40 que los testamentos solemnes se otorgarán de conformidad con las disposiciones del Código Civil, con las modificaciones siguientes. Solo podrán otorgarse ante notario o, en su defecto, ante juez de primera instancia y, en su caso, ante agente diplomático o consular salvadoreño. Ok, esa frase que yo acabo de subrayar, que dice o en su defecto, se ha interpretado en el sentido de que un juez de primera instancia con jurisdicción en lo civil podrá recibir, autorizar o digamos que ante él se otorgue el testamento solemne de una persona, siempre y cuando no haya un notario, digamos, cerca. Es decir, en defecto de un notario podrá hacerlo un juez. En defecto. Esa palabrita, o en su defecto, entendamos que significa que si hubiera un notario en la ciudad, tampoco en el país, ¿no? En la ciudad, es decir, si hubiera algún notario en el asiento de ese juzgado, que conste, tampoco estamos hablando de un juez de paz, estamos hablando de un juez de primera instancia, y los juzgados de primera instancia normalmente están en ciudades no tan escasas de población, ¿verdad? Sino que se coloca un juzgado de primera instancia porque la cantidad de habitantes justifica que haya un juzgado de primera instancia allí. Entonces, no estamos hablando pues del municipio más remoto donde lo que hay es un juez de paz, no. Estamos hablando de un juzgado de primera instancia. Entonces, desde hace varios años, la población notarial, es decir, la cantidad de notarios, ha crecido lo suficiente como para entender que esta partecita ya no tiene aplicación práctica. Usted ya no va a encontrar ningún juzgado de primera instancia en donde se acabaron los notarios, no hay notarios, se murieron todos, el COVID se los llevó. No. Usted va a encontrar notarios en todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 6, igual, ¿no? Vamos a entender que no hay una aplicación práctica de que los
jueces puedan ejercer el notariado. Podrá estar aquí, pero por lo mismo que ya les he dicho, esa pasividad legislativa, esa falta de congruencia, esa falta, en este caso, congruencia con la realidad, pues. O sea, ¿qué le cuesta a un diputado decir voy a examinar la ley de notariado? Tanto asesor que tengo aquí de puro choto, mejor que me vengan a ayudar aquí. Voy a ver si actualizo un cuerpo normativo. Y decir, bueno, si esto ya no, mejor quitémoslo, va. Derogado. ¿Qué cuesta? Derogado. O aquello otro, ¿no? ¿Recuerdan del examen de suficiencia? O sea, si quieren que lo hagan todos, pues ¿por qué no decirlo en la ley de notariado? Ley especialísima para notarios. No, hay que irse al otro cuerpo normativo para allá, toparse con que el examen es para todos. No, hombre, que justifiquen lo que ganan, que no es poco. Bueno. Artículo 6. Miren, el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 8 introducen 3 términos o conceptos con los cuales debemos familiarizarnos. Los conceptos son incapacidad para ejercer el notariado. Incapacidad. El otro concepto es inhabilitación. Y el otro concepto es suspensión. La tarea que nos queda ante esa realidad es, por supuesto, averiguar en qué consiste cada uno de estos conceptos, cuál es su significado, cuál es su definición. Ya les había yo sugerido también que fueran elaborando un glosario, que es un conjunto de términos con sus correspondientes definiciones sobre una materia en particular, en este caso la materia notarial. Entonces, en ese glosario podrían también incluir aquellos conceptos que, como estos 3, requieran algún tipo de análisis adicional o más profundo, ¿verdad? Porque el término incapacidad es un término, por qué no decirlo, bastante genérico, bastante extenso en su contenido. Tiene múltiples acepciones. Nosotros incluso cuando alguien no puede hacer algo, decimos que es incapaz. No es que estés incapaz de hacer algo, es decir, el no poder hacer algo, incapaz. Pero algo físico, pues, como una pintura. Yo soy incapaz, por ejemplo, de pintar un retrato, incapaz. ¿De dónde voy a sacar capacidades para eso? No tengo talento artístico. Y igual, ¿no? Alguien podría ser incapaz para escribir a máquina o en computadora tantas palabras por minuto. ¿De dónde? Si apenas usa 2 dedos. Es decir, utilizamos el término en muchos escenarios, incapaz. Pero aquí estamos hablando de la incapacidad para ejercer el notariado. Por eso yo, cuando mencioné la palabrita, la mencioné en su forma completa. Incapacidad para ejercer el notariado. Y así tenemos a los menores de 21, a los ciegos, los mudos y los sordos. Acuérdense de Shakira, ciego, mudo, sordo. A los que no comprendan lo que hacen por no estar en el pleno uso de sus facultades mentales, los quebrados y los concursados. Miren, otro término que necesita un análisis un poquito más detenido, ¿no? Porque no le vamos a dar un significado literal, porque quebrado hasta lo podemos aplicar a alguien que en un accidente, una caída, un choque, se fracturó un pie, una pierna, quebrado. No, para nada. Esto tiene que ver con un término que es 100% mercantil, la quiebra. La quiebra es una institución exclusiva de los comerciantes.
Y no hay ningún impedimento para que un comerciante, en tanto cumpla con los requisitos de ley, pueda ser autorizado para ejercer el notariado. Hay muchos abogados que también se dedican al comercio, son titulares o dueños de una empresa mercantil. Entonces se puede de ellos decir que son comerciantes. Ahora, si un comerciante es sometido a una quiebra, y aquí tampoco distingue, fíjense, entre la quiebra si es culposa o dolosa, porque hay una quiebra que no ha tenido culpa el comerciante, pero aquí no distingue. Ya les dije que donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos hacerlo. Y el concurso de acreedores es como el equivalente a la quiebra, pero en lo civil. Quiebra para el comerciante, concurso para el no comerciante. Pero en todo caso, ambas figuras evidencian insolvencia económica. Es decir, lamentablemente, el legislador no deposita confianza en alguien que no ha sabido administrar sus negocios, que no ha tenido éxito, lejos de eso, que ha fracasado. Porque la quiebra es el acabose de los comerciantes. El concurso es la evidencia máxima de insolvencia económica o financiera. No tiene cómo ni con qué pagar. Entonces, en una situación tan apremiante desde la óptica económica, el legislador viene y sospecha. Y dice, no. Este no va a dar como un ejercicio noble y imparcial, transparente. Este va a ver cómo recupera o cómo logra algunas ganancias. Eso es lo que el legislador piensa y por eso lo ha incluido como causales de incapacidad para ejercer el notariado. También ha incluido a los condenados por sentencia ejecutoriada a una sanción penal. Entendamos por sentencia ejecutoriada aquella que ya no admite ningún recurso, que ya está firme, que ya es perfectamente ejecutable, que ya se intentaron los recursos y no prosperaron, o se dejó pasar el tiempo sin recurrir, de tal suerte que se declara ejecutoriada la sentencia y es condenatoria a una pena, a una sanción penal, durante el tiempo que dure o señale la sentencia, aunque gocen de libertad, llámese libertad anticipada o libertad condicional, es decir, aunque gocen de libertad, pero si tienen esa condena vigente en su tiempo, pues tampoco pueden ser notarios, son incapaces para ser notarios. Fíjense que tampoco distingue aquí si el delito por el cual se le ha sancionado es doloso o culposo, porque yo vería una especie de injusticia que, por ejemplo, un accidente de tránsito, en donde lo que menos hay es dolo y se le condena por las lesiones o por el homicidio culposo que pudo haber causado un notario y que no quiso o no pudo arreglar con las víctimas mediante una conciliación por carecer de recursos o por sentir que no tenía por qué. Porque hay quienes dicen, no, si yo no tuve la culpa, si yo iba manejando cabalito y él fue el que se me atravesó, qué sé yo. Pero resulta que lo condenan. Entonces, según esto, pues igual cae en la causal de incapacidad. Y finalmente, en este artículo 6, los que por resolución de la Corte Suprema de Justicia fueren inhabilitados o suspendidos para el ejercicio del notariado. Este último ordinal nos establece una relación entre incapacidad versus inhabilitación
o suspensión. Y esa relación es de género a especie, siendo la incapacidad el género y la inhabilitación o la suspensión especies dentro de ese género. Es decir, aquellos que han sido inhabilitados o suspendidos son incapaces. Es decir, estas son especies dentro del género incapacidad. Ahora, entre la inhabilitación y la suspensión, a las que se refieren los artículos 7 y 8, el autor también trata de marcar cuál podría ser la diferencia. Y en ese sentido, él dice que una diferencia en cuanto a los efectos no la hay. Los efectos son los mismos, sea que lo declaren inhabilitado o que lo suspendan, no puede ejercer el notariado en lo absoluto. No es que si lo inhabilitan, ejemplo, solo puede hacer actas, pero no puede hacer escrituras matrices, por ejemplo. No. No puede ejercer el notariado para nada, y no importa si es por suspensión o por inhabilitación. Los efectos, repito, son los mismos. Tratando de encontrar una diferencia, el autor dice que probablemente esté en que las causales de inhabilitación son como un poco más serias, un poco más graves, un poco más reprochables que las causales de suspensión, las cuales vamos a seguir analizando el día de mañana en la sesión presencial que tengamos. Y cualquier pregunta que tengan, llévenla anotada y la resolvemos mañana. Ahorita les voy a pasar asistencia y nos vamos a despedir.